Eguerdi on guztioi. Como de costumbre, paso a trasladarles los datos actualizados hasta las 20 horas de ayer en torno al COVID-19. En Euskadi se han realizado ya, en total, 136.274 PCRs y 78.969 pruebas serológicas o test rápidos. Y concretamente, en el día de ayer se hicieron en total 4.500 pruebas. El número de casos confirmados de coronavirus desde el comienzo de la pandemia hasta ayer asciende a 17.840. El 83,6% de estos están recuperados o dados de alta. Por su parte, 435 personas permanecen hospitalizadas, 364 en plantas de hospitalización y 71 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. En el día de ayer, el número de fallecimientos aumentó en 6 personas. Por otra parte, en cuanto al diagnóstico, los datos son los siguientes. Los positivos en pruebas PCR, es decir, el número de nuevos contagios, fue de 11. Por territorios, ayer hubo 3 positivos en Áraba, 7 en Vizcaya y 1 en Guipúzcoa. Estos son, como digo, datos recogidos hasta las 20 horas de ayer. Lo vengo diciendo desde hace semanas. Estos datos nos demuestran la tendencia claramente positiva que venimos describiendo en estas últimas semanas. Pero me gustaría hacer hincapié en que los nuevos casos identificados hoy describen los contagios que se produjeron hace 7 a 10 días. Hoy es 12 de mayo. Quiero recordarles que hace solo un mes, el 12 de abril, estábamos hablando de 1.386 personas hospitalizadas. Hoy, afortunadamente, 2/3 de las camas han quedado libres de pacientes COVID. Pero seguimos teniendo más de 350 personas ingresadas en nuestros hospitales. Hace solo un mes estábamos diciendo que el 45,2% de las personas contagiadas por COVID estaban recuperadas o dadas de alta. Hoy la cifra se ha duplicado, ya que es el 83,6% de las personas infectadas las que están recuperadas. Pero no debemos menospreciar que 600 personas, en torno a esta cifra, siguen en sus domicilios o en aislamiento o precisando seguimiento por parte de los equipos de los centros de salud y atención primaria. Ya hace un mes se detectaban cerca de 300 nuevos contagios al día. Hoy han sido solo 11. Pero hace un mes, por tener esas cifras, comenzó el confinamiento. Anteriormente, y por ello conseguimos, por este confinamiento y por este aislamiento, que tengamos hoy estas cifras. Ayer hemos comenzado a aumentar nuestra movilidad y nuestras relaciones, con estas cifras que tenemos actualmente. Los datos hablan por sí solos y, afortunadamente, Euskadi, en su conjunto, está en una situación óptima. Podemos empezar a aumentar de forma progresiva y responsable nuestra actividad fuera de nuestros domicilios. De la misma manera que no me cansaré de decir que no debemos bajar la guardia, pido poner en contexto esta mejoría. Es un descenso, cierto, un escenario mejor, pero lo hemos logrado gracias a un esfuerzo y a una disciplina de todas y todos. Argi dago egoera hobea dela. Datuek horrela adierazten dute. No quisiera finalizar sin recordar que hoy, 12 de mayo, es el Día Internacional de la Enfermería. Desde el Gobierno vasco queremos reconocer y agradecer el esfuerzo realizado por parte de estos profesionales y destacar que están cuidando de las personas afectadas por esta pandemia. Y mi recuerdo hoy es especialmente para Encarni, una enfermera del Hospital de Galdakao que contrajo el COVID, lamentablemente, atendiendo a pacientes y que falleció. Eusko Jaurlaritzak eskerrak eman nahi dizkie. Pandemia honetan, herritarrak zaintzen ari diren erizain guztiei.
Zuen lana benetan ezinbestekoa izaten ari da. Mila esker bihotzez. La aportación de las enfermeras y enfermeros ha sido fundamental en la lucha contra el COVID-19. Desde el Consejo Sanitario, desde los centros de salud y la atención domiciliaria, o realizando seguimiento telefónico, también desde las urgencias, las plantas de hospitalización, las unidades de cuidados intensivos, en la gestión de puestos, en la supervisión, también con un importante papel en la investigación. Destacaría su capacidad de trabajo en equipo, cómo son capaces de adaptarse a las nuevas necesidades que surgen en la población, en el sistema sanitario, su interés por formarse y formar, y su capacidad para empatizar con los pacientes y allegados de estos. Han sido y son, por lo tanto, una pieza clave en el sistema sanitario siempre. No me queda más que agradecer el esfuerzo realizado y animarles a seguir luchando contra el COVID. Nada más por mi parte, salvo apelar de nuevo a la responsabilidad individual para que se cumplan las medidas que se indican en esta nueva fase en la que entró ayer Euskadi. Insisto en que debemos concienciarnos de que es imprescindible el compromiso, la disciplina y la responsabilidad individual, ya que solo así podremos evitar retroceder en un camino hacia la nueva normalidad que hemos iniciado todos juntos. Eskerrik asko. ¿Por qué 10 personas sí en las terrazas y 10 personas no en los hogares para las celebraciones, en este caso? ¿Por qué? Gracias. Bien. En relación a las aglomeraciones que me comenta usted de ayer, me recuerda un poco al primer día que se dejaron salir los niños, ¿no? Yo creo que en general hay que mirar la parte positiva y que todo el mundo hoy está haciendo una reflexión sobre lo que pasó ayer y que esto va a ser algo que en general siempre va a haber personas individuales, grupos que no lo hagan, pero creo que va a servir para la reflexión individual y colectiva y poner las medidas de todos para que no vuelva a ocurrir. Sabemos que este es un virus que circula, que necesita a las personas y que la proximidad es la forma en la que se transmite. Sabemos además que hay personas que con pocos síntomas pueden estar entre nosotros y entonces debemos evitar nuevos contactos. Tampoco podemos mantener el aislamiento, el confinamiento de forma permanente. Ahora sabemos que la vacuna va a tardar muchos meses. Ahora también sabemos que es posible que esto tenga pequeños cambios epidémicos a lo largo del tiempo, como estamos viendo en Corea y en otros países que eran modélicos, y que debemos intentar avanzar en las relaciones, en la movilidad, relaciones sociales, familiares y de todo tipo, para ir viendo también los resultados que tenemos en el número de infecciones. En relación a, por lo tanto, le quiero decir que yo también confío en estas cifras, por eso seguimos avanzando. Quizá estamos siendo en algunos aspectos mirando e interpretando las leyes o las órdenes que hacen desde el Estado muy rigurosos, porque esto es una interpretación que en este mismo momento también yo ayer la presenté en la interterritorial. Ayer nos juntamos los diferentes consejeros, con el ministro, con el secretario general, y yo pregunté sobre esta interpretación 7.2, creo que es como se llama dentro de la orden, que habla dentro de movilidad de la posibilidad de que se desplacen 10 personas. Pero nuestra interpretación es que es movilidad y en espacios públicos, no para uso privado. Quizá estamos mirando el vaso medio vacío y solo veo una interpretación, pero la interpretación que hacemos es por la seguridad. Lo dije hace unos días cuando se empezó a hablar de este asunto y es lo que creo. Si las personas empiezan a estar con 10 personas diferentes a lo largo del día en el hogar, tú puedes quedar a cenar cada día con 10 personas diferentes y también para comer, también para desayunar y también en la terraza.
Esto puede hacer que a lo largo de los días contactes con cientos de personas diferentes. No podemos permitirnos ese lujo. Es cierto que lo permitimos en las terrazas, pero en los espacios públicos, al aire libre y siempre con visibilidad. Yo creo que está claro. Además, es una interpretación, ya le digo, del artículo 7.2 que tiene diferentes interpretaciones. El nuestro, probablemente el más restrictivo. Hemos abierto la movilidad y la posibilidad de ir a ver a nuestras personas mayores, porque no estamos de acuerdo y creemos que es mala la soledad. Y creemos que hay que empezar a que estén más felices en sus casas y en su capacidad de moverse. Claro que hemos abierto la movilidad, pero también tenemos que tener claro que si empezamos toda la familia a ir de 10 en 10, vamos a poner a nuestras personas mayores en un grave riesgo. Entonces, yo pido ante esto que las personas valoren lo que estamos nosotros interpretando de una norma y que lo hacemos para evitar que vayamos hacia atrás. Yo creo que hay a personas que ni les hacía falta que interpretáramos nosotros, que se dan cuenta que si en un momento tienen un familiar que necesita una visita, claro que van a ir con sus hijos a que vean a los aitites y van a mantener las distancias. Yo creo, y claro que las personas, si siempre han ido a un bar, a una terraza, van a ir porque tienen empatía con el que está allí trabajando y tiene un negocio, pero van a mantener las distancias y van a luchar por la seguridad de todos. Eso es lo que yo creo. Que a veces hay que legislar todo y decir, pues bueno, cada uno tiene que saber cómo le tienen que decir las cosas. Desde luego, mi interpretación de ese artículo 7.2, así como la movilidad la abrimos para personas que precisen visitas, personas mayores o para familiares, lo que no nos gustaría es que se convirtiera en que la gente pudiera estar en recintos cerrados. ¿En qué casas hay espacios para que 10 personas estén a más de 2 metros de distancia y se va a mantener una higiene de todo? Y quiero decir que esto es algo que entiendo que puede tener interpretaciones, que entiendo que se nos pueda criticar, que quizá, entiende más de normas Erkoreka, el Saiburu, pero creo que todo lo que hemos hecho en este momento es, teniendo todos los territorios unas cifras que hemos sido capaces de llegar partiendo de unos puestos en ocasiones de incidencia de números y de ingresos de personas en UCIs, el esfuerzo que ha hecho todo el conjunto de profesionales sanitarios vascos, públicos, privados, el esfuerzo que ha hecho la ciudadanía estando realmente confinada este tiempo, el esfuerzo que han hecho nuestros mayores, yo creo que es algo que en este momento, cuando nos den ganas de salir y hacer algo, lo tenemos que pensar también qué supone. No si está entre ya sé que las multas a veces, como usted ha dicho, debe ser el método, pero yo pido a la gente que en lo que pienses en el riesgo en el que está poniendo a esa persona a la que va a visitar, que antepongamos todos el riesgo para la salud. El portavoz ha dicho que las familias, ha dicho en euskera que las familias tienen que decidir, si envían o no en este caso, a los estudiantes a las aulas el día 18 de mayo. Usted, como autoridad sanitaria, ¿qué recomienda a esas familias? Y la tercera, si puede actualizar los datos de hospitalización a domicilio y de las derivaciones a los hoteles, no sé si queda alguno abierto, y al centro IMQ de San Onofre de Vitoria. Bien, en relación a lo que usted me menciona que vivimos ayer en el Hospital de Cruces, le puedo decir que yo respeto a los sindicatos, respeto sus reivindicaciones y respeto que tienen, vamos a decir, que eso les corresponde, ¿no? Las formas, pues no comparto. También espero que todo el mundo entienda que mi papel en este momento es ir a los hospitales, a los centros de salud, aproximarme a los profesionales que están trabajando, conocer mejor cómo ha sido la respuesta a esta pandemia y de primera mano conocer aspectos para mejorar y para prepararnos para el futuro,
Por lo tanto, ayer nosotros y el Lehendakari como institución realizaba esto junto a mí. Por lo tanto, lo que realizábamos nosotros y cómo lo realizábamos, pues yo creo que es totalmente respaldado y justificado por todos. Por otra parte, me menciona lo de los estudiantes. Le puedo decir que realmente en este momento que estamos empezando a dar pasos en una vuelta a la normalidad, a una desescalada, siempre tenemos que valorar el beneficio de todo aquello que cambiamos o que abrimos. Y en el sector de la educación es vamos a decir, un ámbito en el que hay que valorar quiénes son los que más se pueden beneficiar de acudir a reiniciar o a retomar su actividad educativa, y por eso se han seleccionado determinados cursos, y también poner todas las medidas para mantener el distanciamiento y reducir las posibilidades de contagio. La responsabilidad del sistema educativo y del Gobierno es esta. La de las familias, pues valorar individualmente si tienen algún motivo por el que cree que su hijo pues no debe acudir o tienen un riesgo especial en la familia. Yo siempre digo que juzgar individualmente a cada uno sus decisiones es muy complicado. Como colectivo, creo que debemos dar la oportunidad de aquellos jóvenes que tienen un momento clave, como puede ser preparar la selectividad o terminar un ciclo educativo, la posibilidad de prepararse. Hay países en nuestro entorno y zonas próximas que así lo han realizado. Pero bueno, que tiene riesgos, todo va a tener riesgos en los próximos meses. Lo que tenemos que hacer es minimizarlo con medidas, y creo que además el ámbito educativo es muy bueno para enseñar a nuestros jóvenes la disciplina social que hace falta. Le quiero decir que vayan a un centro y conozcan también este tipo de medidas que se las están dando en casa, pero que, ¿por qué no?, se les puede reforzar en sus centros educativos. Creo que es algo que también puede tener valor. La otra pregunta que me han realizado también es que le actualice las cifras. Le puedo decir que estamos en una reducción constante en todas nuestras cifras de personas. Hoy he mencionado que teníamos ya cerca de 600, creo que ha sido la cifra, pero aquí podría decirle que son contactos positivos y personas en seguimiento telefónico. Todas nuestras cifras se están reduciendo en las últimas semanas en todos los territorios de una forma muy, muy remarcable. Es más, entre los parámetros que teníamos para pasar a esta fase y que se evalúan están los nuevos casos sospechosos, las atenciones de seguimiento desde atención primaria, cómo son ese número de contactos, el porcentaje de PCRs que se realizan respecto a la población y el porcentaje de positivos, el tener esos centros habilitados para posterior a altas, tener el refuerzo para los centros sociosanitarios, y Euskadi ha pasado, vamos a decir, a esta fase porque en todos estos aspectos cumplía y seguimos cumpliendo, y además ya le digo que en este momento, afortunadamente, seguimos descendiendo en todos los parámetros que miden enfermedad o necesidades asistenciales.